El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Pero hermanos, en estos tiempos duros, preocupantes que estamos viviendo, solemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? No pensamos solamente en la economía, no pensamos solamente en nuestra salud, no pensamos solamente en nuestras familias, no pensamos solamente en el desenlace de todos los que están contagiados, no pensamos solamente en los que ya han partido a la vida eterna, sino que también pensamos las cosas de manera espiritual. Y un creyente se suele preguntar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si Dios me hablara, ¿qué me diría en este momento? Ante tanta confusión, ante tanta oscuridad, ante tantos sufrimientos, si Dios me hablara, ¿qué me diría en este momento? Y bueno, hermanos, ustedes saben que lo que aquí se escucha, lo que aquí se proclama, uno lo toma de manera personal. No es simplemente decir, es el rito de la misa, es el formulario de la misa, sino que uno lo toma de manera personal. Es decir, que si yo me pregunto qué es lo que Dios me diría delante de esta tribulación, ¿no? Si yo soy inquieto, tratando de pensar qué es lo que Dios haría
en una situación tremenda como la que estamos pasando, yo creo que aquí está la respuesta. Yo creo que aquí está la respuesta. Es decir, Dios nos está dando ya una palabra. Dios está respondiendo a todas nuestras inquietudes. Dios se hace presente por medio de una palabra que poco a poco comienza a conquistar nuestro corazón al grado de darnos el consuelo y la paz. ¿Cómo resumiría yo la respuesta de Dios para estos momentos a propósito de la palabra que hoy nos regala? ¿Cómo se puede resumir esta palabra, esta respuesta que Dios nos da a todas nuestras aflicciones? Bueno, yo lo resumiría así, hermanos: no dejemos de ver a Jesús. No dejemos de ver a Jesús. Porque si uno lo deja de ver, uno se hunde como Pedro. Si uno lo deja de ver, uno se cansa como Elías. La respuesta que nos da la palabra de Dios es que, aunque sean tiempos críticos y muy delicados, el creyente tiene que seguir viendo a Jesús. Ahí está, lo podríamos decir así, ¿va? Ahí está el mar, ahí está la tempestad, y ahí está el viento, que en la Biblia representan el misterio del mal. Eso es lo que en su momento distrajo a Pedro. Eso es lo que en su momento le quitó la paz a Pedro. Eso es lo que en su momento le provocó miedo a Pedro. Y entonces se vio más a sí mismo, dejando de ver a Jesús. También nosotros experimentamos en estos últimos meses el mar, el viento, las tempestades, a través de muchas manifestaciones del mal, lo cual nos lleva a vernos más a nosotros mismos, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, bueno, ante esta pandemia, ¿qué es lo que tengo? ¿Va? Tengo tanto dinero, ¿va? Tengo este trabajo, tengo la incertidumbre del trabajo, tengo estos ahorros, ¿va? Tengo esas propiedades, ¿va? Tengo estos beneficios, tengo estos apoyos, tengo esos amigos, ¿va? Y así podría crecer la lista, ¿va? Pero nunca decimos tengo a Dios. Nunca decimos tengo la gracia de Dios. Y por eso uno se viene para abajo, ¿va? Por eso uno se hunde y uno se cansa, porque todo gira en torno a nuestras capacidades, en torno a nuestras seguridades, ¿va? Y entonces lo más necesario, lo más importante, lo más esencial que nos puede ayudar a atravesar esta aflicción, pues nosotros no lo valoramos. Así que de esa forma yo resumiría la respuesta que tanto le pedimos a Dios en esos tiempos. ¿Qué nos diría Dios? No dejen de verme, no dejen de ver a Jesús. Claro que a la hora de la verdad es muy difícil, ¿verdad? Porque uno siente la presión del mar, uno siente la fuerza de los vientos, uno siente el impacto de la tormenta, y por eso se hunde uno, ¿verdad? Por eso se cansa uno, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que hacer todo el esfuerzo por no dejar de mirar a Jesús en una aflicción como esta. Porque, hermanos, vean todo lo que nos ha dado la fe. Nosotros no somos santos, ¿ya? Nosotros no somos personas acabadas, tenemos todavía muchos pendientes en la vida, pero hemos avanzado por el conocimiento de Cristo, y hemos avanzado por la gracia que Dios nos ha concedido en muchos momentos de la vida. Y creo que en esos momentos hay que sentir que también, como a Pedro, Dios nos dice ven, igual que a Pedro, ¿eh? Porque la fe ha logrado muchas cosas en nuestra vida, y por lo tanto Dios también, como a Pedro, nos dice ven.
siempre y cuando no dejemos de mirarlo, ¿eh? Porque si uno mira más el bolsillo, y si uno mira más las capacidades, y si uno mira más las seguridades que nos puede ofrecer este mundo, pues terminamos, hermanos, hundiéndonos como Pedro ante tantas aflicciones. O terminamos también como el gran profeta de fuego, ¿eh? Como este profeta tan entregado como Elías, que también se cansa. Es decir, nosotros hemos avanzado, vamos caminando muchas veces con tropiezo en la vida cristiana, pero nadie puede asegurar que nada lo va a tumbar, ¿va? Uno no puede presumir eso, ¿va? No, un cristiano al contrario reconoce que siempre va a necesitar de la gracia de Dios, siempre va a necesitar de esa mano fuerte de Jesús que no va a permitir que nosotros nos ahoguemos. Y creo que un cristiano también llega a descubrir eso, ¿eh? Siempre estará a nuestro alcance la mano de Jesús, que no va a permitir que nosotros nos ahoguemos, ¿eh? Que nosotros perezcamos y que nosotros perdamos la fe. Por eso, la manera como Jesús le contesta a Pedro, ¿eh? Hombre de poca fe. No fue la primera vez que el Señor le hizo una observación a la fe de Pedro, pero en esa circunstancia, porque precisamente deja de mirar al Señor, se mira más a sí mismo y así termina hundiéndose en el mar. De ahí, hermanos, que, como les decía yo al principio, pues aceptemos ya y creamos que esta es la respuesta para las preguntas que uno se hace en esos últimos días, ¿eh? Esa es la respuesta del Señor para todos esos interrogantes, ¿verdad?, que nos van asaltando la mente, que se van filtrando en nuestro corazón. Que así lo creamos, ¿verdad? Porque los cristianos creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? No es que estemos esperando así signos muy especiales, ¿verdad? La fe consiste en eso, ¿verdad? En ser humildes, en tener mucha confianza y en saber que esta palabra procura nuestro camino y procura nuestra fidelidad en este momento difícil que estamos viviendo. Así que es la gracia que le vamos a pedir al Señor ahora que también recibimos una respuesta tan necesaria y tan urgente para el camino de nuestra vida. Y se los digo así, hermanos, pues de una manera muy concreta, ¿va?, que esa sea la exhortación que nos hagamos unos a otros durante estos tiempos difíciles. No dejemos de ver a Jesús, no dejemos de mirar a Jesús. Él ha hecho posible que avancemos de muchas maneras en la vida y no va a dejar que nos hundamos en este momento delicado. No va a dejar que sucumbamos, ¿va?, ante el mar, ante los vientos, ante la tormenta que nosotros estamos sintiendo muy pesada en estos meses a consecuencia de la pandemia. Que miremos a Jesús y cada vez que tropecemos, cada vez que nos caigamos, cada vez que dudemos, pues también nosotros, hermanos, agarremos el brazo de Jesús, que siempre nos ofrecerá su apoyo para levantarnos